El sol de la tarde caía con una tibieza reconfortante sobre el viejo barrio cuando el Barajas apareció en la puerta cargado con un par de maletas destartaladas y esa sonrisa suya que siempre caminaba entre la confusión absoluta y la felicidad más pura. Luisma lo miraba desde el umbral de su vivienda con los brazos cruzados y una mezcla de resignación y afecto fraternal que solo se profesan los amigos de toda la vida. El Barajas exclamó con entusiasmo desbordante saludando a su entrañable compañero de andanzas y llamándolo por el apodo de moda de Luisma colega para luego expresarle su gratitud infinita por permitirle quedarse en su hogar temporalmente hasta que pudiera mudarse de forma definitiva a su nuevo piso. Con total frescura el recién llegado asumió que no habría ningún inconveniente en depositar todas sus pertenencias en medio de la estancia, a lo cual Luisma respondió con una risa irónica comentando la enorme gracia que le hacía la situación. El Barajas replicó con total seriedad asegurando que no era necesario que le diera las gracias porque aquello era lo mínimo que podía hacer por un camarada que en los tiempos de mayor escasez económica le había abierto generosamente las puertas de su cajero automático preferido. Al observar el mobiliario el Barajas comenzó a manipular el mueble principal preguntando cómo se abría aquello y cuestionando si de verdad se trataba de un sofá-cama, a lo que Luisma contestó con lógica aplastante que efectivamente era un sofá que a partir de ese momento pasaría a ser utilizado como lecho. La conversación derivó hacia la etimología popular de los muebles cuando el Barajas comparó el asiento con una mesa camilla, deduciendo que recibía ese nombre simplemente porque en una ocasión él mismo se había tomado una siesta muy reconfortante en un mueble similar. Recordando los detalles de su equipaje, el visitante le pidió prestado un pijama admitiendo que se le había olvidado por completo, aunque aclaró que el cepillo de dientes no le hacía ninguna falta puesto que a esas alturas ya apenas le quedaban piezas dentales en la boca. Luisma se sorprendió y le confesó que únicamente poseía el pijama que llevaba puesto, pero de inmediato le ofreció como alternativa un camisón que Paz había dejado olvidado en el armario antes de marcharse. Con nostalgia Luisma reflexionó sobre el brusco cambio que había dado su vida al pasar de compartir su existencia con Paz a convivir de repente con su mejor amigo, a lo que el Barajas asintió entusiasmado compartiendo que a él le sucedía exactamente lo mismo tras su separación de la Macu. Ambos coincidieron en que la nueva situación les ahorraría definitivamente todos aquellos fastidiosos sermones típicos de las parejas que siempre andan exigiendo que se limpie a fondo la casa, que no se fume en el salón, o que se verifique si la gallina de turno ha puesto un huevo por la mañana. Con orgullo de solteros decretaron que aquella era oficialmente una auténtica casa de hombres donde la limpieza quedaba suspendida, el humo estaba permitido y los atributos masculinos se llevaban con dignidad, por lo que Luisma llegó a declarar en tono de broma que sí fuera posible saldría formalmente con su amigo, a lo que el Barajas respondió proponiendo una salida inmediata celebrando el regreso de los solteros de oro. En un arrebato de nostalgia Luisma rebuscó entre unos cajones viejos y extrajo un pequeño cuaderno gastado, exclamando que sabía perfectamente que existía una poderosa razón para no haberse deshecho jamás de aquel tesoro. El Barajas observó el objeto con incredulidad mientras Luisma insistía afirmativamente hasta que el sol pareció iluminar de forma mística lo que denominó con orgullo su chorboagenda personal. El Barajas quedó maravillado al comprobar que en aquellas páginas amarillentas figuraban anotadas absolutamente todas las mujeres del pasado, clasificadas meticulosamente por sus atributos físicos como las guapas, las bajas, las corpulentas o incluso ordenadas según el tamaño del sujetador. Con falsa modestia el Barajas declaró que no se consideraba digno de contemplar semejante reliquia e intentó arrebatársela para leer en voz alta el número telefónico de Paz compuesto por los dígitos 6574 antes de que Luisma lo detuviera, advirtiendo que ese contacto en particular debía ser descartado. De inmediato Luisma localizó otro nombre, asegurando que esa opción le encantaría a su amigo por tratarse de una mujer sumamente directa y sin rodeos. Con total decisión Luisma marcó el número y entabló conversación con Bárbara, presentándose con entusiasmo y confirmando su actual estado de soltería para luego proponerle que acudiera esa misma tarde al piso acompañada de una amiga. Al ser interrogado por el acompañante, Luisma aclaró que se encontraba con el Barajas rechazando la posibilidad de sustituirlo por otra persona y urgió a las invitadas a presentarse lo antes posible. La velada transcurrió de forma sumamente peculiar, y al cabo de unas horas Luisma comentaba lo maravilloso que resultaba el encuentro, admitiendo que jamás habría imaginado que la aplicación de tanto hielo sobre la piel pudiera generar una sensación de calor tan intensa. El Barajas asintió entusiasmado, afirmando que la idea de pasarse los cubitos de hielo de boca en boca era una genialidad absoluta, superando con creces la descabellada propuesta inicial de Luisma, que consistía en pasarse chinchetas puntiagudas.
Entre risas y exclamaciones referidas al hielo ambos celebraron el éxito del juego y el Barajas comentó con picardía el monumental beso que se habían propinado, llegando a bromear sobre si se había quedado con un diente de Luisma por error y ofreciéndose a devolvérselo de inmediato. Sintiéndose repentinamente agotado, el Barajas anunció que el sueño lo vencía y que prefería retirarse a descansar, dando por concluida la festividad del día y despidiéndose hasta el próximo beso, o mejor dicho, hasta la próxima jornada de diversión. Mientras tanto, en otra vivienda del vecindario, Soraya se encontraba en la cocina revisando unos folletos escolares con absoluta dedicación, mientras expresaba con alivio que por fin le había llegado el turno de tomar las riendas de su vida tras haber pasado tanto tiempo de un lado para otro al cuidado de sus hijos pequeños, con la casa a cuestas y las responsabilidades familiares oprimiendo sus hombros. Con determinación manifestó que a partir de ese momento ella sería la única encargada de decidir el rumbo de sus pasos, y le mostró con orgullo a Chema el folleto del prestigioso colegio que había seleccionado para la pequeña Aidita, el cual contaba con una majestuosa aula magna, laboratorios modernos de ciencias y una piscina espectacular que pertenecía a las monjas de la institución, donde la niña aprendería a nadar a la perfección, o según la irónica interpretación de Chema, aprendería directamente a caminar sobre las aguas. Chema observaba el folleto con asombro, comentando el imponente tamaño del comedor escolar y bromeando con la idea de volver a estudiar el mismo solo por disfrutar de semejantes instalaciones, especialmente durante los periodos de abstinencia religiosa, debido a la calidad de los platos que allí se servían. En ese momento la pequeña Aidita intervino en la conversación, explicando con inocencia infantil los pormenores de una historia de dibujos animados donde una joven deseaba convertirse en la novia de un chico, pero una malvada bruja se lo arrebataba injustamente, manifestando además que a ella le agradaba mucho más el personaje de Sebastián, a pesar de que resultaba un poco propenso a dar pellizcos. Chema se escandalizó al escuchar a la menor hablar de pretendientes masculinos y demandó saber de inmediato la identidad de ese tal Sebastián, al que acusó de ser un aprovechado y un pulpo sin escrúpulos, a lo que Soraya lo interrumpió con una sonrisa, aclarando que se trataba simplemente del cangrejo de la película de la Sirenita que la niña estaba relatando con tanta ilusión. Acto seguido, Soraya entregó a su hija unos hermosos zapatos nuevos que la pequeña recibió con inmensa gratitud, calificándolos de sumamente encantadores antes de marcharse a probarlos. Soraya reafirmó su postura de inscribir a la niña en ese centro católico el próximo año escolar, alabando las virtudes de la excelente educación que allí se impartía, aunque Chema replicó con sarcasmo, expresando su deseo de que las religiosas dispusieran de uniformes de dimensiones sumamente grandes para adaptarse a las necesidades de la familia. Chema manifestó abiertamente su desagrado por las instituciones de carácter católico, argumentando que fundamentaban la enseñanza en una doctrina rígida que coartaba por completo la libertad de pensamiento y la creatividad inherente a cada individuo. Soraya intentó convencerlo recordándole nuevamente la existencia de la magnífica piscina del folleto, pero Chema se mantuvo firme, asegurando que le daba exactamente lo mismo si ponían una tina de hidromasaje en mitad del aula de clases, pues no lograba comprender qué beneficio real veía su compañera en enviar a la niña a un lugar de esa índole. Con absoluta franqueza, Soraya le confesó que el principal atractivo radicaba en la precaria situación económica familiar, ya que gracias al modesto sueldo de Chema era muy probable que les otorgaran una beca completa, la cual necesitaban con urgencia, dado que en los textos escolares actuales que utilizaba la menor, la Unión Europea todavía figuraba como una alianza de apenas 6 países. Chema sugirió como alternativa de ahorro llevar a la pequeña al instituto público que le correspondía por zonificación en el barrio, el cual también era completamente gratuito y evitaba lo que él consideraba un adoctrinamiento innecesario. Soraya se indignó pidiéndole por favor que no exagerara la situación, puesto que se disponía a matricular a su hija en un colegio religioso y no en un régimen dictatorial extremo, defendiendo además la altísima calidad de la enseñanza privada mediante una metáfora sobre la elección entre recibir metales preciosos o desechos de forma gratuita. Chema se mantuvo inquebrantable en sus convicciones políticas, prefiriendo la opción pública y pidiendo disculpas irónicamente por su postura. Soraya continuó argumentando con desesperación que el nivel académico del instituto del barrio era alarmantemente bajo, y para demostrarlo llamó la atención de los jóvenes Jonathan y Lorena, que se encontraban cerca, planteándoles una pregunta de cultura general sobre los acontecimientos históricos ocurridos el día 2 de mayo. Jonathan respondió preguntando capciosamente de qué año se trataba, a lo que Lorena añadió entre risas que Soraya había formulado una pregunta trampa con el único fin de hacerlos quedar mal.
Chema intentó intervenir preguntando quién lideraba la nación germana en aquella época, pero Soraya le ordenó que bajara la mano y dejara que los jóvenes respondieran por sí mismos si es que poseían el conocimiento necesario. Al ver el silencio de los muchachos, Soraya agradeció irónicamente su participación y los instó a marcharse a estudiar para corregir su ignorancia. Una vez solo, Soraya le demostró a Chema que los jóvenes evidenciaban una falta de preparación alarmante, y aunque Chema defendió que aquello no era culpa del instituto del barrio donde la propia Soraya se había educado, ella le recordó con amargura que a pesar de haber salido muy despabilada, terminó convirtiéndose en madre prematura a los 17 años y no deseaba que su hija repitiera la historia, convirtiéndola a ella en abuela a la temprana edad de 30 años. Finalmente Chema le pidió que no enviara la solicitud, todavía prometiendo buscar una plaza en un instituto laico de su conocimiento donde enseñaran matemáticas básicas en lugar de milagros religiosos, y Soraya accedió de mala gana, aunque admitió para sus adentros haberle mentido descaradamente sobre sus verdaderas intenciones. En el bar del barrio, Mauricio se lamentaba amargamente detrás de la barra, quejándose de la pésima fortuna que lo perseguía últimamente y enumerando con desagrado la presencia de diversos personajes en los alrededores que perturbaban la paz de su negocio de hostelería. Néstor intentó consolarlo argumentando que su propia situación era considerablemente peor debido a que el día anterior su mascota Caprina se había comido por completo su valioso cuaderno de anotaciones personales. Mauricio replicó con dureza, afirmando que lo verdaderamente trágico era tener que soportar la visión de un animal de esa especie justo enfrente de su establecimiento sin tener la posibilidad legal de transformarlo en un suculento platillo cárnico. En ese instante Luisma ingresó al bar visiblemente desvelado, quejándose de no haber podido pegar ojo en toda la noche debido al ruido insoportable de la música folclórica que un artista callejero interpretaba en la vía pública. Néstor insistió en defender al músico, argumentando que el pobre hombre solo intentaba ganarse el sustento diario de forma honesta y compartir las riquezas de su cultura con los vecinos del lugar. La discusión fue interrumpida por las notas alegres de una canción popular que resonaba desde la plaza, lo que provocó que Mauricio estallara en maldiciones, reconociendo la melodía de las manzanas reinetas y criticando el alboroto generalizado. Con su habitual estilo provocador, Mauricio instó a los presentes a tomar medidas drásticas para expulsar al músico callejero y solicitó un voluntario para llevar a cabo la tarea. Ante la pasividad general, el dueño del bar ordenó a su empleado extranjero, apodado cariñosamente Machu Picchu, que fuera a echar al artista, asumiendo que debido a ciertas características étnicas compartidas lograrían entenderse a la perfección. El empleado se acercó al músico para transmitirle el mensaje de desalojo, pero el artista callejero, conocido como José María Montoya Gabriel Puente Santos, se negó rotundamente, argumentando que disponía de una autorización legal en regla para realizar su espectáculo en la vía pública. El músico defendió la validez de su permiso ante las quejas de los vecinos, sugiriendo estos últimos que se dedicara a una actividad comercial más lucrativa y convencional como la recolección de metales viejos, para lo cual incluso le ofrecieron un utensilio doméstico a modo de capital inicial. El artista se mantuvo firme, declarando que su espectáculo constituía su propia vida y que su querida cabra Bernarda representaba su único sustento económico, por lo que no pensaba moverse del lugar por más que soplara el viento en su contra. Los vecinos intentaron apaciguar los ánimos, sugiriendo un breve descanso tanto para el músico como para el animal, el cual debía de estar agotado tras realizar tantas demostraciones físicas de baile, pero el dueño reafirmó el inmenso cariño que profesaba por su mascota, la cual ocupaba sus pensamientos desde el amanecer hasta el momento de irse a dormir. Mientras el artista solicitaba una pequeña contribución económica a los transeúntes, los personajes del barrio continuaban debatiendo sobre el destino del animal y la conveniencia de resolver la situación de una vez por todas para recuperar la tranquilidad perdida en el vecindario. Por otra parte, Lorena se encontraba sumamente disgustada tras haber recibido una severa reprimenda por parte de Soraya a causa de haber regresado al hogar con 3 días de retraso. Expresó con frustración el agobio que le producía la convivencia familiar, sintiéndose constantemente vigilada por su abuela, quien registraba todas sus pertenencias, y controlada de cerca por su hermana mayor, comparando su propia casa con la estricta seguridad de un aeropuerto internacional. Recordó con amargura cómo su madre había pasado la vida entera amenazando con mudarse de barrio desde que ella era apenas una niña pequeña. Lorena comentó con envidia la situación de su amiga Vanessa, quien compartía un piso de alquiler con Jessica y un señor de la tercera edad jubilado, logrando una convivencia armoniosa y unos gastos de manutención sumamente económicos al dividir el alquiler entre 3 personas.
El verdadero dilema radicaba en encontrar los compañeros de piso adecuados para emprender su propia independencia económica, ya que no disponía del capital necesario para afrontar los gastos en solitario. En ese momento se sumaron a la conversación otros jóvenes del barrio como Fidel y el propio hijo de Mauricio, quienes también manifestaron su ferviente deseo de emanciparse de las viviendas paternas debido a las dificultades cotidianas y a las largas horas que debían emplear en los desplazamientos diarios hacia la Universidad Estatal. El padre de Fidel intentó hacerle comprender la necesidad de disponer de un espacio tranquilo y adecuado para el estudio, señalando los inconvenientes de la vida comunitaria entre estudiantes universitarios propensos a las celebraciones nocturnas durante los días de la semana, pero los jóvenes insistieron en la urgencia de independizarse y buscar una alternativa habitacional conjunta que les permitiera comenzar su vida adulta de forma definitiva. Mientras los jóvenes planificaban su mudanza, Luisma continuaba lidiando con sus propios dilemas personales en el interior de su vivienda. Al despertarse por la mañana descubrió con absoluto asombro que el Barajas se encontraba durmiendo plácidamente en su propia cama, lo que generó una situación sumamente cómica y confusa entre ambos amigos. El Barajas se justificó explicando que el dolor de espalda provocado por el incómodo sofá lo había obligado a trasladarse a la cama principal a mitad de la noche, argumentando que habría sido mucho peor tener que dormir en el portal del edificio. Luisma, visiblemente incómodo, le pidió que se cubriera de inmediato y se apresuró a preparar un café para despejarse de la confusión matutina. La tensión aumentó cuando el Barajas le solicitó de favor que le aplicara una pomada analgésica en la zona lumbar adolorida, a lo que Luisma accedió a regañadientes, pidiéndole que no se arrodillara en mitad de la habitación. El Barajas comentó con agrado la baja temperatura de las manos de su amigo y sugirió con total inocencia repetir la experiencia de la noche anterior, lo que provocó que Luisma entrara en pánico absoluto, temiendo haber influido de forma irreversible en las inclinaciones personales de su compañero tras el beso fortuito del día anterior. Decidido a aclarar sus dudas, Luisma se dirigió a la ducha para reflexionar sobre la situación mientras se encontraba con Fidel en el pasillo, quien también andaba buscando un lugar donde establecerse de forma independiente. En la vivienda de Soraya la tensión aumentaba ante la inminente llegada de la inspectora del colegio religioso, quien se había presentado con 2 horas de anticipación para realizar la entrevista de admisión de la pequeña Aidita. Soraya y Chema se apresuraron a acondicionar la estancia, retirando cualquier objeto que pudiera resultar ofensivo a los ojos de la estricta monja y colocándose símbolos religiosos visibles para aparentar ser una familia sumamente devota y tradicional. La monja ingresó al hogar con paso firme, comentando los deplorables modales de un joven del vecindario que la había importunado en la entrada y manifestando su preocupación por la actual crisis de valores morales que afectaba a la sociedad contemporánea. Soraya coincidió plenamente con la religiosa, fingiendo una indignación absoluta hacia las personas que no acudían a la celebración de la misa dominical. La inspectora explicó que para obtener la plaza escolar la familia debía superar tanto la entrevista personal como una jornada de convivencia espiritual en las instalaciones del instituto, pero solicitó conocer en primer lugar a la menor. En mitad de la evaluación de los cuartos de la vivienda se produjeron diversos malentendidos cómicos debido a las interrupciones de los vecinos y a la inesperada presencia de la cabra Bernarda en el interior de la casa, la cual Soraya intentó justificar apresuradamente como una donación benéfica destinada a los proyectos de ayuda humanitaria en el continente africano. La monja se mostró sumamente escéptica y declaró que la familia no se ajustaba al perfil idóneo que buscaba la institución, sugiriendo la búsqueda de un centro educativo de orientación diferente. Desesperada por salvar la situación, Soraya inventó que Chema poseía un pasado como antiguo seminarista devoto del centro de San Indalecio, lo que despertó el entusiasmo de la religiosa al descubrir que el hombre afirmaba conocer al venerable padre Lorenzo. La monja anunció con alegría que al día siguiente tendrían la oportunidad de reencontrarse con dicho sacerdote durante el homenaje programado en la jornada de convivencia, otorgándoles de ese modo el pase a la siguiente fase del proceso de admisión. Con el fin de solucionar el conflicto con el músico callejero y evitar las represalias del artista que andaba buscando desesperadamente a su mascota desaparecida, Mauricio y sus aliados idearon un descabellado plan para sustituir a la cabra Bernarda por otro animal de apariencia similar que lograra engañar al dueño. Tras conseguir un ejemplar canino de raza caniche y camuflarlo de forma rudimentaria con un guante de cocina inflado en la zona abdominal para simular las ubres del animal, los hombres se presentaron ante el músico asegurando haber recuperado a su querida Bernarda sana y salva.
Sin embargo, el artista callejero rechazó de inmediato el engaño, declarando con absoluta tristeza que su verdadera cabra había fallecido trágicamente en un accidente vial poco tiempo antes, dejando a los estafadores en una situación sumamente ridícula y con el remordimiento de haber intentado burlar la buena fe del humilde trabajador. Por su parte, los jóvenes del barrio finalmente lograron limar sus asperezas y ponerse de acuerdo para alquilar un piso compartido en el vecindario, celebrando la feliz resolución del conflicto con un emotivo abrazo grupal que sellaba el inicio de su nueva etapa de independencia juvenil. Luisma logró conversar francamente con el Barajas, aclarando de una vez por todas los malentendidos amorosos del pasado y reafirmando su sólida amistad varonil por encima de cualquier confusión pasajera, devolviendo la normalidad y la alegría sana a la comunidad de vecinos del barrio.